invito, queridos, a que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Y del Evangelio según San Marcos vayamos al capítulo 5, verso 35 al 43. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 35 hasta el 43. Y leemos la palabra del Señor a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Trabajar con Marcos en estas historias extraordinarias que él narra del ministerio, de la vida, de los dichos, de los milagros de Jesús, se convierte en una experiencia bastante curiosa. Note bien que Marcos dice aquí que Jesús mandó que esa historia no se la contaran a nadie. Sin embargo, todos nosotros la sabemos. ¿Verdad? Eso tiene un propósito, tiene una intención. Marcos es el único escritor evangélico que pone siempre a Jesús a prohibir que se testifique sobre los milagros. Es un estilo en él, es una forma muy particular en él. Por lo general, en Marcos Jesús hace un milagro. Después que hace el milagro, Jesús le dice a la persona: no se lo digas a nadie. Y desde luego, lo próximo que hace la persona es contárselo a todo el mundo. Ese es Marcos. Y desde luego hay que mirarlo dentro de ese contexto histórico para poderlo entender, porque entonces daría la impresión de que nadie obedecía a Jesús. Lo que esto quiere decir básicamente es que, según Marcos, era imposible que un hombre o una mujer o una familia recibiera un bien de parte de Jesús y se quedara callado. Todo lo contrario, siempre testificaba el bien que había recibido del Señor, aunque Jesús se lo prohibiera. Es como si dijera: esto es lo único que la gente no podía cumplirle a Jesús, quedarse callado
ante el portento de un hecho mesiánico, un hecho que afirmara que Jesús era el Cristo. Ahora, con respecto a esta historia del versículo 35 del capítulo 5 de Marcos, la historia que denominamos el milagro en la casa de Jairo, desde luego hay que ver en alguna medida el contexto histórico de esta historia, porque esta historia se da dentro del marco de un proceso funeral. Aquí la historia termina en un velorio. Es en un velorio donde acontece el milagro. Y las costumbres fúnebres judías eran bien dolorosas. Desde luego se le permitía al judío, en medio de una experiencia de luto, expresar su dolor de la forma más amplia posible. Hoy en día estos procesos se dan de manera rara. De hecho, los que me han escuchado en los programas de radio y de televisión hablando sobre este tema, yo siempre he expresado que aun cuando la iglesia no tiene base bíblica para prohibir la cremación, o sea, la razón por la que la iglesia, la cristiandad en su inmensa mayoría, no prohíbe la cremación, es porque no hay base bíblica para prohibirla. De hecho, hay algunas personas que se remontan a un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento donde Dios censuró al pueblo por quemar los restos de los huesos de un rey. Eso no tiene que ver nada con cremación. Con lo que tiene que ver eso es con profanación del cadáver. Son dos cosas distintas. Allí lo que se está censurando es la profanación del cadáver, no es el proceso de la cremación. Pero aun cuando el proceso de la cremación no puede ser refutado bíblicamente, con toda honradez, yo personalmente creo en el velorio. Y creo en el velorio porque me parece que el velorio es un proceso de profunda reflexión, donde el diapasón del golpe por la pérdida del ser querido sube, y a través del velorio ese golpe va bajando y uno va chocando con la realidad y uno se encuentra con la familia, se abraza, se besa, y desde luego yo creo que ese proceso es muy saludable para nosotros en la experiencia de la pérdida de un ser querido. Cuando algunas personas me han pedido la opinión, yo le he dicho, mira, si le vas a cremar, por lo menos que sea un rato. Debe estar con ese ser querido y con esa familia en ese proceso del luto y de la despedida del ser querido. En Israel el velorio tenía unas particularidades muy interesantes. Número uno, cuando se le notificaba a alguien que se le había muerto un ser querido, esa persona de inmediato entraba en el Puerto Rican Syndrome. Lo próximo que se esperaba de él era que empezara a gritar. Y estaba gritando, ¿sabe cuánto? Hasta que quisiera. La persona podía gritar un día, podía gritar dos, podía gritar tres. Había una conciencia en el pueblo tan grande que llana y sencillamente se le permitía a la persona expresar el dolor tal y como la persona quisiera expresarlo. Por el otro lado, era parte de la costumbre judía también pedirle una explicación al muerto. Fíjense qué interesante. La persona, cuando estaba en ese proceso de expresión del dolor, por lo general se paraba frente al muerto y empezaba a preguntarle: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué lo hiciste ahora? ¿Por qué bajo estas condiciones? ¿Por qué bajo estas circunstancias? Así que se le permitía, dentro del contexto judío, a la familia pedirle una explicación al muerto. Claro,
El muerto nunca explicaba, pero se le pedía la explicación, ¿no? Eso debió quedar claro, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, parte de la expresión del luto era golpearse el pecho. La persona entraba en un proceso tan doloroso, tan agónico, que empezaba a golpearse el pecho, se arrancaba el pelo y se rasgaban sus ropas. Si eran los padres los que se iban a golpear el pecho, se golpeaban al corazón. Ellos se golpeaban al corazón. Si eran amigos, se golpeaban al lado derecho. Y de esta forma expresaban el dolor. Por el otro lado, rasgaban sus vestidos como señal de luto. Y desde luego, si era también el padre o la madre, entonces se rasgaba el lado de la ropa donde estaba el corazón. Si era el amigo, se rasgaba entonces el lado derecho del pecho. Claro, no era un descontrol total, porque dentro de las cosas que se impedía al que se rasgaba la ropa, era que se le viera el ombligo. O sea, porque no era un striptease, era simplemente un acto de dolor, que era lo que se pretendía expresar dentro de ese proceso. Y a la persona se le permitía estar 30 días con ropas rotas. Desde luego, 7 días después de haberse roto la ropa, a la persona se le permitía coser la ropa, pero la tenía que coser mal. Es decir, era simplemente cubrir un poquito, pero no era cuestión de llevar la ropa a un sastre. Era simplemente coserla para cubrir tal vez el área de desnudez de su cuerpo, pero ya y sencillamente podía mantenerse por 30 días con la ropa rota sobre su cuerpo. Por el otro lado, la música siempre ha sido un estímulo a la emoción. Y como la música es un estímulo a la emoción, los judíos utilizaban también flautistas para los actos fúnebres. Invitaban a unos flautistas y ellos hacían con sus flautas, obviamente, todo tipo de sonido que provocara emoción y provocara llanto. También por el otro lado, en Israel había profesionales del llanto, ¿verdad? Las plañideras o las lloronas. Y estos profesionales del llanto lloraban dependiendo de cuánto se le pagara, ¿verdad? O sea, las lágrimas eran por onzas o por libras. Y en ese sentido, una persona que se le moría a un ser querido, pues podía contratar 2, 3, 4, 5 plañideras. Entonces, estas personas llegaban al velorio y desde que llegaban empezaban a llorar y a llorar y a llorar. Cualquier parecido a un familiar que usted tenga o un amigo es pura coincidencia, ¿no? Pero ellos se pasaban llorando todo el tiempo que se les requería. A la familia se le permitían 3 días libres. No tenían que trabajar por esos 3 días. Y desde luego se le excusaba de leer el Antiguo Testamento. Se le excusaba. Se les decía, ustedes no pueden leer el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento trae gozo. La palabra de Dios trae gozo. Y desde luego, como lo que se permitía era que la persona vaciara el recipiente emocional de dolor, entonces ya necesariamente cualquier cosa que produjera gozo se le prohibía. Ahora, podía leer el libro de Job, podía leer el libro de Jeremías o podía leer el libro de Lamentaciones, nada más. Las personas enlutadas no podían comer carne ni beber vino, porque el vino
era entendido en Israel como un elemento que alegraba el corazón. Por lo tanto, se le prohibía a la persona enlutada comer carne y beber vino. Por el otro lado, solo se le permitía comer en su casa. Y cuando comía en su casa, comía en el suelo. Y desde luego, lo que podía comer era huevo con cenizas. Embadurnaba el huevo con ceniza. Qué costumbre, ¿verdad? Costumbres. Por el otro lado, había una práctica entre los judíos también que en Puerto Rico, por lo menos yo la vi. Es la práctica de botar el agua de la casa cuando muere alguien. Como ustedes son tan jovencitos todos, tal vez ninguno de ustedes vio esa práctica, ¿verdad? Pero yo la vi. Yo estuve en lugares donde se moría alguien y lo primero que se gritaba era: viren todo el agua, porque ellos entendían que el espíritu del muerto se metía en el cubo de agua y se revolvía ahí. Y entonces, para eso, para evitar que se mojara ahí, entonces, de luego, si se metía en el cubo de agua y se limpiaba en el cubo de agua, pues ya no había que hacerle la misa, ni había que hacerle el velorio. Pues entonces, todo eso se evitaba y se justificaba el proceso de todo el acto cultico que posteriormente se daba. Y desde luego, si la persona que moría, como es el caso de la lectura bíblica de hoy, si la persona que moría era soltera, se le hacía una ceremonia matrimonial. Si tenía novio, y desde luego en el caso de Israel, una niña a los 12 años ya tenía derecho a estar casada. Por lo tanto, en el caso de esta niña, con toda probabilidad, todo esto que yo le estoy narrando, que eran usos y costumbres dentro de Jerusalén a la hora de alguien morir, yo estoy seguro que todo este tipo de proceso tuvo que haberse dado en la casa de Jairo, máxime cuando Jairo era una persona que representaba la tradición y la cultura religiosa de su pueblo. Por el otro lado, si los padres en el tiempo del duelo, ¿verdad?, planteaban que ellos no podían ir a la sinagoga, que no podían ir al templo, que no podían entrar en una experiencia de enseñanza bíblica con los rabinos, ya sencillamente se les excusaba. Era en el único momento en que a una persona se le excusaba de ir al templo. Claro, por el otro lado también, si se casaba, lo excusaban. Y cuando se casaban, lo excusaban por un año, para que estuviera en su casa con su esposo o con su esposa. Así que, dentro de esta historia que nos presenta Marcos aquí, uno puede ver a la luz de la información cultural que existe, uno puede ver, por un lado, la desesperación que implicaba la pérdida de un ser querido. Allí se perdía el control de todo. Allí se perdía el juicio. De hecho, en Israel se declaraba a los padres locos temporeros como resultado de la pérdida de un ser querido. Y déjeme decirle algo. Fíjese que estoy diciendo a los padres. Se les declaraba sin juicio temporero como resultado de la pérdida de un ser querido. Y a mí me parece que esa posición es una posición muy real, porque los seres humanos están estructurados emocionalmente para perder papá, para perder mamá, y verdad que eso duele. Oigan, perder la mamá, perder el papá, eso crea un dolor increíble. Perder un hermano, perder una hermana, eso crea un dolor increíble. Pero perder un hijo o perder una hija, eso está en la categoría del dolor excruciante. Es decir, del dolor que el ser humano no es capaz de soportar.
Por lo tanto, en la experiencia de esta narrativa que nos hace Marcos, lo que podemos observar allí es una desesperación total y absoluta. Es grito, es llanto. Imagínense el cuadro: las mujeres llorando y gritando, los padres gritando, dándose en el pecho, rompiéndose la ropa. Por el otro lado, sonando los flautistas la flauta para exacerbar las emociones de los sentimientos. Por el otro lado, las plañideras y los plañideros que llegaban y de inmediato empezaban a llorar. Todo ese elemento se desarrollaba en medio de ese proceso de luto. Marcos escoge la historia de Jairo para plantear cosas interesantes, entre ellas para decirnos que en medio de la desesperación y del dolor, Jesús es una puerta de esperanza maravillosa. Que en medio de la angustia desenfrenada, como resultado de la pérdida de un ser querido, en Jesús hay un estado de paz y de serenidad extraordinario. Yo no sé si yo le he contado esto a ustedes, porque pues predicando en tantas ocasiones dentro de la iglesia, imagínense, yo predicando 26 años aquí todos los domingos, pues ya puede ser que se le haya contado a ustedes. Pero yo viví la experiencia de una mujer que en un solo día perdió 3 hijos. 3, no 1 ni 2, perdió 3. Cuando yo conversé con esta mujer, hablé con ella, miren lo que esta mujer me dijo: pastor, si yo hubiera soñado, yo soy cardíaca, si yo hubiera soñado que había perdido a uno de mis hijos, yo le aseguro a usted que en el sueño yo me hubiera muerto de un infarto. Si yo hubiera soñado que había perdido 2, o si hubiera soñado que había perdido 3, yo me hubiera muerto. Pero sin embargo, pastor, una de las cosas que yo estoy haciendo en este momento, que me sorprendo, que me sobrecoge de sorpresa, es chocar con la realidad de que perdí 3 hijos. 3 hijos. Sin embargo, el dolor que tengo en el corazón es como si me lo hubiesen roto, como si me lo hubiesen hecho pedazos. Pero hay algo que yo no puedo explicar. En medio del dolor, yo tengo paz. Pues este es uno de los mensajes que nos presenta esta historia. Jesús es la esperanza de serenidad. Jesús es la esperanza de paz para la vida del hombre y de la mujer en medio de los momentos difíciles y angustiosos de la vida. Cuando en medio de las circunstancias humanas, el hombre y la mujer como seres humanos perciben la muerte, a través del mensaje de Jesucristo, los creyentes afirmamos la vida. Otra verdad que podemos descubrir dentro de esta historia es que cuando Dios está con nosotros, cuando Dios es parte de nuestra noticia, cuando Dios es realidad en nuestra experiencia de vida, el hombre y la mujer que tiene a Dios en su corazón sabe manejar y enfrentar mejor los desastres de la vida que aquellos que no tienen a Dios en su noticia. Yo no sé qué la vida me pueda deparar. No sé qué golpes puedan venir a mi vida en el transcurrir de los años. Yo no sé cuánta adversidad y cuánto dolor yo tenga que experimentar. De algo estoy seguro: que como resultado de la presencia de Dios en mi vida, ninguno de los golpes, ninguna de las adversidades, ninguno de los sufrimientos que puedan advenir a mí como individuo, como persona, podrán destruir mi capacidad de fe y de esperanza en el Dios que me ha acompañado en el peregrinar de mi vida.
Y eso a mí me parece que es fundamental y que es importante, porque el hombre y la mujer que no conoce la experiencia de la fe como usted la conoce, puede saber de Dios. Pero el que vive una experiencia como usted la vive en su relación con Dios, puede experimentar a Dios en los momentos más difíciles de su vida y puede entender lo que la Biblia dice: la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestra mente y guarda nuestro corazón en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Y a mí me parece que esto es vital, me parece que esto es importante. Óigame, esto no es simplemente un dicho, no es simplemente una expresión. Hoy en día hay evidencia inclusive científica de lo importante que es la fe, de lo importante que es la espiritualidad, de cómo se comporta el ser humano cuando está ausente de fe en medio de una crisis como lo es el cáncer, y de cómo se comporta un ser humano cuando tiene fe en medio de un cáncer, de cómo se comporta un ser humano en medio de una enfermedad terminal sin Dios, y cómo se comporta un ser humano teniendo a Dios en su corazón en medio de una enfermedad terminal. Los descubrimientos han sido extraordinarios. Hay más posibilidad de incorporarse a la vida quien tiene a Dios que aquel que Dios está de huelga en su corazón y en su mente. La vida cristiana nos presenta extraordinarias estampas, extraordinarios desafíos para vivir con confianza, para vivir con seguridad, para vivir con plenitud. Desde luego que nos vamos a encontrar con gente con signos de interrogación enormísimos con respecto a la fe. Yo recuerdo hace unos años atrás una joven universitaria que vino a entrevistarme. Venía a entrevistarme como parte de una de sus clases y como parte de un trabajo de monografía que estaba haciendo. Fue interesante porque su conversación comenzó de la manera siguiente: mire, señor, yo vengo a hacerle una entrevista a usted como parte de una monografía que estoy haciendo, pero yo quiero que usted sepa de antemano, yo quiero que usted sepa que yo soy atea. Y yo le dije: ¿qué tiempo te concedió la secretaria? Y me concedió 2 horas. Le dije: ok, yo quiero que tú me regales 5 minutos de esas 2 horas. Me dice: sí, está bien. Le digo: pero te voy a advertir lo que voy a hacer contigo. Me dijo: ¿qué usted va a hacer conmigo? Me dice: yo quiero que tú me regales 5 minutos de esas 2 horas para yo mirarte. Sí, está bien. Pues empiezan ahora. Y desde luego, cuando ya yo iba mirándola como por 30 segundos, se puso inquieta. Y dije: no te preocupes, son 5 minutos nada más. Y desde luego, su nerviosismo la llevó a empezar a reírse. Y me decía: pero ¿en qué propósito? No te preocupes. Pero mire, no, yo te voy a dar 1 hora y 55 minutos. Dame 5 para yo mirarte. Yo quiero mirarte. Me dice: pero ¿por qué usted me quiere mirar? Y digo: porque tú eres un ave en peligro de extinción y yo quiero por lo menos tener ese recuerdo de quién tú eres. Pasados los 5 minutos le dije: permíteme hacerte una pregunta. ¿Eres feliz? ¿Vives en paz? ¿Estás reconciliada con la naturaleza? ¿Estás reconciliada contigo misma? ¿Tienes reconciliación con la gente que está en tu entorno? Y empezó a llorar. Y entonces ya no eran 5, eran 10, eran 15, eran 20, era media hora, porque había que manejar su experiencia de crisis. En ese momento: dime, ¿cómo es que tú puedes vivir la vida ausente de paz contigo, ausente de paz con tus semejantes,
ausente de paz con la naturaleza, con el entorno. ¿Cómo es que tú puedes vivir la vida ausente de todo ello cuando tú puedes resolver tu problema existencial con solo confesar que Jesucristo es tu Señor y es tu Salvador? Para hacerle la historia larga, corta, esa joven hoy es tesorera de una de nuestras iglesias. Jesús estaba haciendo milagros. Y Jairo era el principal de la sinagoga, es decir, era la persona encargada de toda la función administrativa de la sinagoga. Tenía una niña de 12 años, era su hija única, y esta niña entró en una enfermedad y se estaba muriendo. Desde luego, Jesús estaba haciendo milagros. Cuando este hombre se le acercó y le pidió a Jesús que por favor hiciera un milagro en favor de su hija. Jesús asintió a hacer el milagro y le dijo a este padre que iba a llegar con él hasta la casa. Pero desde luego, como Jesús estaba realizando milagros, allí sucedió un incidente. Y fue el incidente de la mujer con el flujo de sangre. Es decir, cuando Jesús se disponía a caminar hacia la casa de Jairo, fue cuando en ese momento una mujer que llevaba 38 años con una condición de flujo de sangre, inmediatamente le tocó el borde de su manto, de su vestido. Y cuando le tocó el borde de su vestido, la historia de Marcos dice que salió virtud de Jesús y obviamente la mujer quedó totalmente sana. Pero desde luego, como resultado de la sanidad de aquella mujer, él empezó a hablar con la mujer empezó a responderle. Se dio un diálogo interesantísimo entre Jesús y la mujer, y mientras ese diálogo se estaba dando, de repente llegaron allí unos emisarios de Jairo y le dijeron: tu hija se murió. Desde luego, lo más común que pudo haberle pasado por la mente a Jairo fue: a esta mujer la sanaste, y por no llegar a casa a tiempo, la mía se me murió. Que muchas preguntas les podemos hacer a Dios en medio de nuestra crisis. Que muchos por qué afloran en nuestra mente en situaciones como estas. Pero Jesús se le acercó a este hombre y le dijo: mira, lo único que yo pido de ti es que tú creas, no tengas temor. Y desde luego a mí me encanta en cada uno de los evangelios cuando Jesús le dice a alguien: no tengas temor. A mí me encanta porque esa palabra tiene un significado extraordinario en el hebreo. Cuando Jesús le dice a alguien: no tengas temor, no le está diciendo no tengas miedo. Lo que le está diciendo es: no te detengas, no te paralices como resultado de la crisis. No te paralices como resultado del problema. No te paralices como resultado de tu adversidad. No pienses que porque llegó la adversidad a su punto máximo, ahora tú tienes que tirar la toalla y declararte derrotado o derrotada, vencido o vencida. No, indistintamente hasta dónde llega el umbral de tu dolor como resultado de tu crisis, Jesús le dice a la gente: no temas. Y no temas, ¿sabe lo que significa? Dispón tu alma para superar la crisis. Es decir, saca fuerzas de donde no tienes. Saca fuerzas de donde tal vez tú entiendes que no existen, para no quedarte paralizado como resultado de tu crisis, sino para incorporarte en esperanza en medio de tu crisis. El Evangelio da esa gran noticia a los hombres y a las mujeres. El Evangelio ofrece esa extraordinaria oportunidad
Tú no tienes por qué detenerte para declararte derrotado en medio de tu crisis. Tú como cristiano y como cristiana deberías decir como el apóstol San Pablo: yo puedo estar en el suelo, pero jamás estaré derrotado. Tú puedes sufrir tal vez una caída en el primer round, y puedes sufrir tal vez una segunda caída en el segundo round, y tal vez puedes pasarte 11 rounds en tu vida sufriendo caída, pero te incorporas y te levantas con la seguridad de que en el 12º round tú vas a obtener la victoria, no por tu capacidad, no por tu fuerza, sino porque la victoria nuestra es una conquista de Jesucristo en la cruz del Calvario, y es un acto de gracia, es un regalo gratuito que Dios nos da a nosotros para que podamos decir: en Cristo somos más que vencedores. Jesús le dice a este hombre: mira, no tengas temor, vamos a llegar hasta tu casa. Dispón tu vida para confiar, dispón tu vida para creer, dispón tu alma para enfrentar esta adversidad con la certeza y con la seguridad de que yo estoy contigo. Y la Escritura dice con perfecta claridad: y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Ahora, fíjese el dato interesante. Jesús andaba con todos sus discípulos, pero cuando se dispuso ir con Jairo a su casa, note bien que no se los llevó a todos. Dice la Escritura, y dice Marcos, que solamente se llevó a Pedro, solamente se llevó a Jacobo y solamente se llevó a Juan. Qué bueno que no se llevó a Judas. Probablemente si se hubiera llevado a Judas, tal vez Judas hubiera estado diciendo: bueno, la resurrección de un muerto cuesta chavo, esto hay que pagarlo bien, yo soy el tesorero. Oiga, porque hay gente que en el Evangelio han visto una muy buena oportunidad para enriquecerse. En el Evangelio han visto una muy buena oportunidad para hacerse de dinero. Y no han entendido, no han comprendido bien que el Evangelio no es para enriquecimiento personal. El Evangelio es para enriquecimiento de todas las vidas. Y no es un enriquecimiento de dinero metálico. Es un enriquecimiento de satisfacción, de saber que el Todopoderoso, el dueño del oro y de la plata, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Así que qué bueno que no se llevó a Judas, porque probablemente si se hubiera llevado a Judas, Judas hubiese estado negociando con Jairo en el camino y diciéndole: si te la resucita, acuérdate que esto se paga mejor. No es lo mismo una sanidad de un dolor de cabeza que una resurrección de un muerto. Oiga, qué bueno que no se llevó a Tomás. Porque si se hubiera llevado a Tomás, probablemente a Tomás en el camino le hubiera estado diciendo a Jairo: esto está difícil. Si la nena no se ha muerto, quién sabe, pero si se murió, aquí se acabó todo. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Quiénes son las personas que te acompañan a la hora de tu crisis? ¿Quiénes son las personas que te acompañan en la hora de tu dolor? ¿A quiénes tú invitas a caminar contigo cuando tienes problemas? ¿A Tomás o a Judas? ¿A quién tú invitas para que te acompañe en el peregrinar de tu vida? Porque déjame decirte que las posibilidades de triunfo en tu experiencia de crisis dependerá de la gente que te acompañe. ¿Eres tú
tú de los que invitas a cualquiera a acompañarte en una experiencia de crisis? ¿Eres tú de los que invitas a cualquiera a acompañarte en un momento de dificultad? ¿Eres tú de los que invitas a cualquiera para que en medio de la crisis vea tu vulnerabilidad y tu debilidad? ¿Eres tú de los que invitas a cualquiera para que entonces comience a darte las recomendaciones de gente impía y de gente que no conoce a Dios ni teme a Dios? ¿A quién tú invitas en tu hora de crisis? Porque si tú observas bien, Jesús invitó a 3 de sus discípulos nada más. A hombres que iban a entrar con él en medio de un escenario crítico, donde se iba a dar el cuadro que ya yo les hablé al principio, que era parte del proceso cultural, que era parte de la idiosincrasia de aquel pueblo. Jesús iba a entrar a un cuadro, óigame, donde la gente había perdido el control como resultado de la pérdida de sus emociones. Y allí se necesitaba gente templada. Y allí se necesitaba gente de fe. Moraleja: cuando tengas crisis, cuando tengas problemas, cuando tengas dificultades, ten cuidado a quien invitas al escenario de tu crisis. Amén. Tu problema no es para que se los estés contando a todo el mundo, y mucho menos a gente que no tiene espiritualidad. Tu problema no es para que se lo estés contando a todo el mundo, y mucho menos a gente que no teme a Dios. Yo he escuchado recomendaciones de gente que no teme a Dios, dándole consejos a mujeres en crisis a la hora de divorcio, que casi lo que hacen es invitarlas a prostituirse. Yo he escuchado a cantidad de hombres sin temor de Dios, haciéndoles recomendaciones a hombres en medio de crisis matrimoniales, que lo que le invitan es ya sencillamente a caer entrampados en la inmoralidad y en el alcoholismo. A quien invitamos a la hora de nuestra crisis es importante. Y mi recomendación es que invites en hora de crisis a gente de fe. En hora de crisis invita a gente de oración. En hora de crisis invita a gente espiritual. En hora de crisis invita a gente de paz. En hora de crisis invita a gente que ve milagros donde tú tal vez no los veas. En hora de crisis invita a gente que sabe clamar a Dios con la certeza y con la seguridad de que cuando claman a Dios, el oído de Jehová se inclina para escuchar sus oraciones. A la hora de crisis camina con gente que te pueda levantar, con gente que te pueda estimular a la fe, con gente que te pueda invitar a ver milagros. Ten cuidado con la gente que invitas a la hora de tu crisis. Jesús invitó a Pedro, invitó a Jacobo e invitó a Juan, y llegó a la casa. Y dice Marcos que cuando llegó a la casa vio todo el alboroto que allí había, unos dándose en el pecho, otros dándose en el corazón, otros rasgándose la ropa, unos tocando flauta, otros dando gritos y alaridos. Aquello era un total desorden. Y mire cuál es el problema que estos desórdenes crean en la dimensión espiritual. Cuando Jesús entró y vio a las plañideras llorando, Jesús dijo: un momentito, no lloren. Mira, si no lloran, no cobran. Cuando Jesús le dijo a estas mujeres: no lloren, ellas dijeron: está loco. ¿Cómo que no lloremos? Si llorando es que nosotros ganamos dinero.
Cuando Jesús le dijo a la gente que allí estaba, no lloren, mire, la niña solo duerme. Todos se burlaron de él. Porque esas son las contradicciones de la vida. Cuando tú le cuentas a un impío que vas a perdonar, se burla de ti. Pero los impíos no perdonan. Y cuando tú le cuentas a un impío, mira, yo lo voy a perdonar, se burla de ti. Cuando tú le cuentas a un impío que tú vas a darle una oportunidad, se burla de ti. Cuando tú le cuentas a un impío que tú vas a comenzar de nuevo, se burla de ti. Porque en la mente del impío no hay posibilidad de nuevas oportunidades. Y aquí está claro, aquí está evidenciado. Jesús entró a aquel alboroto y dijo, señores, no lloren, la niña duerme. Óigame, y en lugar de guardar silencio ante la voz de aquel que dijo, no lloren, ¿saben lo que ellos hicieron? Se burlaron de Jesús. Aquel acto no era para burla, pero de Jesús se burlaron. Ahora, mire qué dato interesante y mire qué contraste más interesante. Jesús le habló al viento. ¿Y qué hizo el viento cuando Jesús le habló? Le obedeció. Jesús le habló al mar. Y cuando le habló al mar, ¿qué hizo el mar cuando Jesús le habló? Le obedeció. Jesús le habló a la naturaleza. De hecho, en una ocasión cuenta Marcos y dice que se necesitaba un dinero para pagar los tributos al César, y un pez saltó y le trajo las monedas a Jesús. La naturaleza respondía. Jesús le habla a esta comunidad de gente inmersa en un dolor conveniente, y en lugar de obedecer, se burla. Cuando la gente transita en emociones, lo mismo ríe que llora, lo mismo que bendicen o maldicen, lo mismo adoran que crucifican. Por eso, queridos, yo vivo en una dimensión de pentecostalismo. Yo creo en Pentecostés y creo en los dones del Espíritu Santo, pero le dedico a mis emociones, que tienen que estar subeditadas, tienen que estar controladas por lo que la palabra de Dios enseña. Mis emociones no pueden tomar control de mi vida. Mis emociones no pueden dictar la pauta en mi vida. No, queridos. Las emociones están puestas, Dios las dio. Óigame, porque no hay nada más hermoso que reír cuando se nos hace un chiste. Y no hay nada más empático y solidario que llorar cuando hay dolor. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que aprender a controlar sus emociones para que su vida esté en armonía con algo que va más allá de las emociones, que es la capacidad racional. Note bien lo que dice la Escritura. La Biblia dice que a Dios hay que adorarlo ¿con qué? Hay que adorarlo con nuestra mente. La capacidad racional es importante en nuestra experiencia cúltica. Porque cuando hacemos de nuestra experiencia cúltica una experiencia emocional, lo mismo acertamos que desacertamos, lo mismo bateamos de cuadrangular que nos ponchamos. Pero cuando hacemos de la experiencia, como dice el apóstol San Pablo, de la experiencia cristiana, el verdadero culto racional, es decir, entramos en el proceso del uso de nuestra razón, que es donde tenemos la mente de Cristo, entonces aprendemos a tomar decisiones en cada circunstancia de nuestra vida. Cuando Jesús entró a la casa de Jairo,
entró con papá, entró con mamá y mandó a sacar las plañideras y los flautistas, a los llorones y a las lloronas. Porque donde hay gente que no cree en el poder de Dios, lo mejor es que esa gente no esté en el escenario. Cuando hay gente que duda del poder de Dios, por eso es importante, querido, fíjese el énfasis que estoy dando a esto. Si usted va a compartir algún problema de su vida, compártalo con gente que crea en el poder de Dios. Compártalo con gente que crea en la gracia de Dios. No pierda su tiempo compartiendo sus problemas con gente que espiritualmente no va a aportar a su vida. Note bien que cuando Jesús entró a la casa de Jairo, agarró a las plañideras y dijo: señoras, ustedes se salen afuera, a llorar para afuera. Y a los flautistas a tocar flautas para afuera, a ver si encuentran los ratones de Amelia. Pero en esta casa hay una necesidad imperiosa. En esta casa hay una niña que está muerta. Y para trabajar con casos extraordinarios se necesita gente con determinación extraordinaria. Gente que su fe pueda trascender en medio de las circunstancias. Y cuando estaba papá, y cuando estaba mamá, y cuando estaba Pedro, Jacobo y Juan, Jesús de inmediato miró a aquella criaturita y le dijo al oído: Talita cumi, despierta de tu sueño. Es la hora del milagro, es la hora de la intervención divina, es la hora en que puedes incorporarte a la vida. Y luego que Jesús le habló, la niña abrió sus ojos y se incorporó. Cuando trabajamos nuestros problemas con Dios y tenemos como recurso gente espiritual a nuestro lado, óigame, hasta un muerto puede resucitar. Pero si trabajamos nuestros problemas con gente ausente de la espiritualidad, un vivo se nos puede morir. Usted escoja qué quiere hacer en la vida. Pero la enseñanza de esta historia va más allá de una resurrección. No es una mera resurrección. Es la enseñanza que nos plantea que si Jesús está en el escenario de nuestra vida, no importa cuán crítica sea el escenario de nuestra vida, si Jesús está, lo próximo que viene después de una crisis será un milagro. El Señor me lo bendiga.